Vamos a cambiar de asunto porque hoy hay una charla sobre energías renovables en la bodeguita Casa Cerdeña de San Bartolomé. Va a ser a las 6 de la tarde y está abierto pues a quien quiera asistir. Entiendo hasta que completen aforo, pero que está abierta a quienes quieran asistir a esta charla que va a dar el catedrático y director del Máster de Energías Renovables de la Universidad de La Laguna, Ricardo Guerrero, que está con nosotros. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Cuéntenos un poco cómo se plantea esta charla, que no sé cómo ha surgido, y sobre todo cuál va a ser el contenido para que la ciudadanía sepa, ¿no? Lo que se va a tratar esta tarde. Sí, el contenido tiene dos patas. O sea, se centra en el autoconsumo colectivo, ¿no? Porque el individual yo creo que está bastante entendido. Y el objetivo es que quien asista entienda que el autoconsumo colectivo tiene enormes ventajas económicas y también medioambientales. Económicas en el sentido de que es la única forma de que la gente que no dispone de cubiertas pues pueda ahorrar en la factura de la luz, y ese ahorro pues se traduce en que en muy poquitos años puedes conseguir recuperar la inversión y después te queda una enorme cantidad de años para poder ahorrar. Y después la parte medioambiental es evidente, ¿no? Que se coloca sobre cubiertas, sobre tejados, no se toca el suelo rústico. Y Estamos entonces, hablando, bueno, perdón que le interrumpa, cuando me sí. dice autoconsumo colectivo, estamos hablando de comunidades energéticas. No necesariamente. El autoconsumo colectivo es simplemente una planta fotovoltaica que tiene un contador de generación Uh-huh. y pues reparte a donde se le diga, ¿no? Se asocian a esa planta contadores de consumo y se le dice a la distribuidora pues este porcentaje para este porcentaje para el otro, y ya está. No hay que hacerse mucho más lío. Uh-huh. Compañeros, no, es que les quiero dejar preguntar porque Sí, si no pregunto yo todo. buenos días, Valentín. señor Guerrero. Pero en relación con ese autoconsumo colectivo, estamos hablando de que físicamente las personas que estén, digamos, asociadas de alguna forma, tienen que estar cercanas o no. Bueno, cercanas relativamente, porque son 2 kilómetros de distancia y ahora parece que van a 5, ¿no? De esta forma, por ejemplo, hay ayuntamientos con los que trabajamos que claro, con 5 kilómetros cubren prácticamente todo el municipio, ¿no? Con colocar 3, 4 plantas pueden abastecer a toda la ciudadanía. Hay que decir que sí, que las plantas producen lo que producen, ¿eh? Que como siempre digo yo, un tejado no es que hayas encontrado petróleo ahí cuando pones fotovoltaica, ¿no? Sino que se produce lo que se produce, pero también hay que considerar que se puede repartir en trocitos tan pequeños como una millonésima parte de lo que la planta da. Es decir, que un ayuntamiento, pues, colocando 5 o 6 plantas, algo le podría dar absolutamente a todos los habitantes de ese municipio. Andrés. Sí, hola. Mi pregunta un poco el otro día tuvimos aquí al consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, creo que es, se le llama Zapata, Sí, pero que es Hernández sí. Zapata. Y bueno, él hablaba de esas inversiones, ¿no? De esas ayudas, no sé si han sido 81 millones, creo que eran de últimas, y creo que iba a otra partida, para ayudar a determinadas empresas a que instalen la fotovoltaica y no se consuma suelo, y es una gran idea. De hecho, bueno, ayer mismo sacábamos en los informativos esa zona de aparcamientos en unos conocidos supermercados de aquí de Arrecife, en lo que crean en su zona de parking, pues zonas de sombra y con fotovoltaica. Una idea estupenda porque esa debe ser la idea, en zonas antropizadas y demás. Pero mi pregunta es, ¿por qué el gobierno de Canarias no utiliza ese propio dinero? Que no sé si preguntándole usted tiene por qué responder o no, pero ¿cómo encaja un poco qué es lo que se debería hacer? En el sentido de que tiene suelo suficiente, tiene colegios, hospitales y tiene un montón de aparcamientos por hacer, y así también el debate de la gestión directa, es decir, sería de titularidad pública. No sé si puedo Sí, analizarlo. bueno, yo creo que en su momento el gobierno de Canarias anunció que iba incluso a crear una empresa pública que le gestionara la energía. Está obligado, a partir de la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios,
en principio en 2026 debería tener todas las cubiertas de un tamaño superior a una superficie determinada, las debería tener con fotovoltaica. Después vienen también los centros comerciales y las industrias, también tienen que estar obligados. Y por último el sector residencial. La nueva residencia, por la ley de cambio climático canaria que se aprobó, todos los nuevos edificios deben tener fotovoltaica. Lo único que queda son los ya construidos, ¿no? Que de alguna forma pues ya se buscará cómo hacerlo. O sea que la obligación está, y en su momento lo escuché, ¿no? Que el gobierno de Canarias planteaba el hacer esa empresa. Bueno. Es que claro, a ver, porque yo sé que de sus palabras yo podría extraer la respuesta, pero me gustaría simplificarlo un poco más también para quienes nos estén escuchando y conocer su punto de vista referente a este asunto. De lo que decía el consejero, a mí lo que me quedó claro es que era un poco más de un 3% de oferta de territorio, digamos, de Lanzarote para esa zona de aceleración de renovables, para instalación de parques fotovoltaicos, etc. Pero que ellos priorizaban ante todo las cubiertas, como usted está diciendo, y porque lo marca la ley y porque también es prioridad del Gobierno de Canarias, pero que en todo caso de ese poco más del 3% que se oferta, solo el 0,23% podrá ser ocupado. Una vez que se llegue al 0,23%, ya no se podrá ocupar más territorio, que ya está de alguna manera antropizado, que está condicionado, en fin. Y ahí es verdad que aquí hay voces en Lanzarote que sostienen que no haría falta ni siquiera ese 0,23, solo con las cubiertas, solo con esa iniciativa público-privada, pero en toda clase de edificios no haría falta. Yo no sé si usted coincide o no en este planteamiento. Bueno, diré por un lado que yo lo que he visto en lo que el gobierno señala como zonas de aceleración renovables, solo veo suelo rústico, y la Unión Europea precisamente dice que esas zonas de aceleración deben primar el suelo urbano en lo que son cubiertas y espacios antropizados. Por tanto, yo no veo que eso esté yendo en línea con lo que dice la directiva europea. Esto quizás es porque al final eso era un acuerdo entre cabildos y gobierno de Canarias, y los cabildos donde tienen poderes en el suelo rústico, ¿no? En el suelo urbano quienes tienen poder son los ayuntamientos. Y por otro lado, a mí me salen otros números y por eso también he venido a Lanzarote a enseñarlos, ¿no? Entonces creo que igual eso podemos llegar al punto en que no haga falta suelo rústico, y podemos llegar al punto en el que haga falta muchísimo, ¿no? Ahí hay una voluntad política detrás, ¿no? Entonces ya son los políticos los que se tienen que organizar y decidir. Y referente al debate de que todo sea gestión pública, o que exista un modelo mixto, o que exista, o sea, que sea a través de instalaciones privadas, en fin, ¿qué es lo...? O sea, en un mundo ideal todo sería público y todos seríamos soberanos de todo, ¿no? Pero por tiempos, en fin, por todo el contexto en el que estamos, ¿usted qué cree? Bueno, he sentido a partir de algunas intervenciones que he tenido aquí en Lanzarote de que hay cierta sensibilidad con respecto a la parte pública, ¿no? Incluso a lo mejor hay posicionamientos políticos muy definidos en esa dirección. Mi percepción, como siempre he dicho, es que a día de hoy la realidad de las administraciones públicas es que no tienen la capacidad del personal para hacer este tipo de gestiones. Incluso probablemente ni siquiera el gobierno de Canarias lo tiene, ¿no? Entonces la iniciativa privada también depende, yo soy defensor de la iniciativa privada porque creo que se moviliza más rápido y hace las cosas mejor, y a día de hoy tiene mejor los recursos, ¿no? Pero también hay desastres en iniciativa privada. Yo creo que lo mejor es que todo fluya, porque si no, si se empiezan a tomar decisiones de tú sí, tú no, normalmente eso es equivocado, ¿no? Igual yo lo explico en clase, ¿no? Cuando tú dices una tecnología en vez de otra,
pues está claro que estás apostando por algo más caro, ¿no? Porque estás dejando que uno no entre y a lo mejor el que podría entrar pues haría las cosas más baratas. Ujú. Creo en fin, que a veces los políticos quieren complicarse más la vida de la cuenta y se equivocan, ¿no? Ujú. Valentín. Sí, yo tengo una duda, señor Guerrero. Vamos a ver. Primero me gustaría, antes que se me olvide, que si nos puede aclarar lo de los números que tiene usted en torno al tema de las zonas de renovables. Eso por un lado. Pero sobre todo, yo tengo la sensación ahora de que, porque yo no sé, por ejemplo, no soy técnico, no sé si las plantas fotovoltaicas tienen, o sea, qué capacidad tienen de producción de energía en relación, por ejemplo, con un parque eólico que tenga 4 molinos, por ejemplo, que son los que se han establecido aquí en Lanzarote, que ya tenemos 4, son cada uno de cuatro molinos. Es decir, si es rentable, hay que poner muchas placas fotovoltaicas para llegar a la producción que tienen 4 molinos, por ejemplo. Eso por un lado, porque sí que tengo la sensación de que el debate está girando, sobre todo en zonas que tienen tanta protección como Lanzarote, de ya no hablar tanto de los parques eólicos porque generan, digamos, porque impacto visual. Impacto visual y sobre todo porque ocupan bastante territorio, mientras que lo de colocar placas fotovoltaicas en techos que ya está construido, pues tiene mayor sentido porque ahí sí que no ocupa territorio. No sé si esto está produciendo, porque ya se lo he oído a mucha gente, a los que abogan por el autoconsumo, pero también, por ejemplo, desde el Colegio de Ingenieros de Las Palmas, hablaban de que a lo mejor en Lanzarote no es lo más adecuado los parques eólicos y sí este tipo de energía. No sé si compensa y si es más, o sea, si genera más energía los parques eólicos que las plantas fotovoltaicas. Y después lo de los números y nada más. Sí, si quieren les doy números. Además son números extraídos del análisis del territorio de una isla hermana de ustedes que es Fuerteventura. Y eso queremos llevarlo o sea, lo estamos llevando a publicar, ¿no? La metodología, porque cuando un científico pues se inventa algo, siempre tiene que irlo a publicar para ver si sus colegas creen que es publicable. Uh-huh. Entonces, actualmente y de cara al futuro, la energía fotovoltaica es la más barata que la eólica. Entonces, ahí probablemente el precio por kilovatio hora puede estar, dependiendo de la localización, un 20, un 30% más barata que la eólica, y es modular. Eso quiere decir que la puedes hacer pequeña, la puedes hacer grande, mientras que la eólica es otra historia. Lo que hemos aprendido del caso de Fuerteventura en ocupación de territorio es que la fotovoltaica, donde menos ocupa superficie, es sobre las cubiertas. Ocupa menos que en suelo rústico, ¿no? Sobre cubiertas el kilovatio viene ocupando unos 12 metros cuadrados. En suelo rústico, la ocupación del territorio está sobre 20 metros cuadrados el kilovatio. Y la eólica, que se nos olvida una parte importante, que es la afección por ruidos, ¿no? Viene ocupando o afectando, digamos así, unos 120 metros cuadrados por kilovatio. Y después, los números económicos, también decir que actualmente el precio del kilovatio hora, si uno lo compra a una comercializadora, lo más barato así que se puede encontrar son 11, 12 céntimos kilovatio hora. Una planta fotovoltaica comprada a un precio razonable te puede estar dando el kilovatio por debajo de 6. Si aplicas subvenciones, pues te puede estar bajando, ¿no? De los 6 céntimos el kilovatio hora. Entonces son números que son evidentes, que hace que en otros países pues la fotovoltaica está súper avanzada, ¿no? Cuando hay un recurso
solar similar al que tenemos aquí, y es con los números con los que hay que hacer las discusiones, ¿no? Andrés, rápidamente. No, simplemente, rápidamente. Por ejemplo, una de las batallas o lo más complicado que está teniendo la implantación de las renovables es ese impacto que parece que todo el mundo es muy sensible ante el impacto de ver, a lo mejor a lo lejos, algo que produce un molino, un aerogenerador que produce energía limpia y que también, a su vez, nos hace estar un poco más limpio. Pero bueno, entendiendo ese impacto, mi pregunta es, por ejemplo, las placas solares pueden tener menos impacto en el sentido de que tú lo puedes poner en una zona más soterrada, puedes ponerle alrededor, le puedes poner vegetación, cipreses, demás. ¿Pasaría algo? Digo, no hay tanto impacto, ¿no? Sí, claro, por supuesto, la fotovoltaica. El impacto visual aquí es sustancial porque no hay montañas que permitan camuflar un poco más, ¿no? Y después ustedes fíjense, hay islas que viven del turismo donde la eólica está prohibida. Por ejemplo, la isla de Mauricio, ¿no? Por poner un ejemplo, pues ahí la eólica no se deja colocar. En Hawái se ponen muchas limitaciones. Entonces, bueno, que no parezca tampoco que soy yo un enemigo de la eólica, ¿no? La eólica tiene su sentido porque complementa la fotovoltaica. Por ejemplo, la eólica en Canarias es muy curiosa porque produce sobre todo energía en la tarde-noche, ¿no? La gente igual está acostumbrada a que cuando llega la brisita esta de la tarde, oye, pues viene muy bien porque la fotovoltaica ahí está decayendo. De madrugada la eólica se desploma, ¿no? Entonces, pues viene muy bien, pero al final es decisión de ustedes, ¿no? Es decisión de la ciudadanía representada por los políticos, qué es lo que se quiere hacer. Bueno, pues el debate continuará, creo, esta tarde. Muchos datos interesantes que nos va a presentar Ricardo Guerrero, catedrático y director del Máster de Energías Renovables de la Universidad de La Laguna, en la bodeguita Casa Cerdeña de San Bartolomé a las 6 de la tarde, hoy viernes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Saludos. Bueno, ¿algo que añadir, compañeros?